Filipenses, Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo dos versículos. ¿Lo tiene? Dice de la siguiente manera, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. La versión Reina Valera dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Puede tomar asiento. Esta versión pechita dice, prosigan con la obra de salvación con mayor intensidad, con temor y temblor. Hay una frase que quería leer que vi de Spurgeon, que quizás tiene relevancia un poco a lo que vamos a ver hoy. Pero dice, hay multitud de personas a quienes no les preocupa la eternidad. Les importan más sus perros, sus gatos, que sus propias almas. Espero que no sea el caso nuestro, de que en realidad sí nos ocupemos o nos preocupe nuestra eternidad. A pesar de que, digamos, al final del versículo 12, este texto nos habla de ocuparnos de nuestra salvación, yo creo que el apóstol Pablo, al estudiar el contexto, lo que está apuntando como iglesia es que nos ocupemos, o más que todo habla de la santificación del creyente. Y una de las preguntas que nos podríamos hacer podría ser, ¿cuál es el papel del creyente en la santificación y cuál es el papel de Dios en la santificación del creyente? Y creo que esa respuesta la encontramos en los versículos 12 y 13 que acabamos de leer. En esos dos versículos vemos el patrón claro para esa respuesta. En el versículo 12, el cristiano trabajando en su santificación, y en el versículo 13 vemos a Dios trabajando en la santificación del creyente. Y vamos a tratar de enfocarnos en el versículo 12. Dios mediante, dice el versículo 12, una vez más, por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Esta declaración, como dice Reina Valera, ocuparnos de nuestra salvación. A ver, aquí dice, después dedíquese a entender lo que significa. Bueno, miren lo que dice la traducción lenguaje actual. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvos por Dios. Entonces el apóstol Pablo está, o digamos esta declaración, ocuparse de la salvación, ocupados de la salvación,
perturba a muchos. Y muchos han usado este versículo en algunas ocasiones para decir que tú y yo tenemos que trabajar para ya sea alcanzar la salvación o trabajar para mantener la salvación. Y me gusta más cómo lo presenta este versículo porque dice, para que entiendan lo que significa haber sido salvos por Dios. Pero aunque hablaremos un poco más adelante de esto, permítame decir algo rápidamente. Afirmar que tenemos que trabajar para mantener la salvación o trabajar para buscar la salvación es ir en contra de sola escritura, porque la escritura es diáfana o es clara en decir que la salvación no es ¿qué? No es por obras. Y que si alguien trata de hacer algo para ganársela, no se la va a ganar. Efesios 2, versículo 8 y 9 lo dice claramente. Porque por gracia, dice, sois salvos. O sea, la gracia es algo inmerecido. Por medio de la fe, o sea, el vehículo es la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos, por ejemplo, creo que del versículo 21 hasta el versículo 24, lo podríamos resumir de la siguiente manera. Las obras de la ley no justifican a nadie, sino la justicia que viene por gracia. Así que no hay salvación por obras. Así que Pablo aquí, cuando está haciendo referencia a ocuparse de la salvación, está haciendo referencia más bien a la santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas o la responsabilidad que tenemos nosotros en el proceso de santificación. El versículo 12 comienza diciendo, así pues, amados míos. Esta frase permite conectar lo que habíamos estudiado las semanas pasadas. Pero algo interesante, y se me olvidó decirle a los hermanos, era de que tratáramos de poner estos dos versículos junticos, ¿no? Capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Podemos decir que estos dos versículos tienen un paralelo. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y cuando leemos este versículo 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice en este versículo, como ustedes siempre han sido obedientes. Obedientes. Y providencialmente, ¿no? Va a estar relacionado, el título es ocupados de esta salvación. Obedientes, va a estar por provisión de Dios relacionado con lo que hablaremos el domingo, si Dios nos da vida. Pero Pablo reconoce que los filipenses siempre habían sido obedientes, que habían escuchado las demandas del evangelio, tanto como cuando él estaba presente y ahora que estaba ausente, pues los motiva a que con mayores veras sigan obedeciendo ese mensaje. Ahora, Pablo reconoce que eran obedientes. Hermanos, una de las características o una marca distintiva clara de un hijo de Dios
es la obediencia a lo que Dios pide de nosotros. Esa es una característica. Una característica y en la cual usted tiene que evaluar su vida es cómo está mi nivel de obediencia. Y miren lo que yo estoy diciendo, a lo que Dios pide de mí, no lo que dice el pastor, no lo que dice la iglesia, sino qué es lo que Dios pide de mí. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. O sea que la prueba de amor que Jesús pone para usted y para mí es la capacidad que usted y yo tenemos para obedecer sus mandamientos. Todo lo que Él ha dicho. Por eso entonces Pablo motiva a la iglesia de Filipenses y por ende lo motiva a usted y me motiva a mí a que nos esforcemos, a que perseveremos sometiéndonos en obediencia a la voluntad de Dios en todo momento. Hermanos, la semana pasada hablábamos del título Señor, que es el que está a cargo, y decíamos que cuando Él es Señor, pues tenemos que hacer todo lo que Él pide de nosotros. Bueno, tenemos que entender que como creyentes tiene que haber una necesidad en nosotros de obediencia a lo que el Señor pide. Y mire que esta palabra obedecer viene de este verbo. Se lo noto aquí. Viene de este verbo. Hupakou, así está, con la rayita así. Viene de este verbo. Y es un verbo compuesto, ¿no? Creo que así es compuesto, ¿no? Upa una cosa, pero para no darle tanto enredo, dejémoslo nomás ahí, así nomás. Pero ¿sabe lo que significa este verbo? Significa ponerse bajo lo que se ha dicho. Es lo que significa ese verbo. Ponerse bajo lo que se ha dicho. Es decir, someterse a lo que ya se dijo. Entonces Pablo dice, ustedes se han sometido, síganlo haciendo. Y yo le he dicho hasta el cansancio y quizás lo seguiré diciendo, para poder obedecer la palabra de Dios, primero tengo que escucharla. ¿Cómo voy a obedecer algo que no conozco? Por eso los creyentes tenemos la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y de estudiar la palabra de Dios. No solo a nivel congregacional, porque usted era así, bueno, aquí lo estamos haciendo a nivel congregacional. Estamos leyendo, estamos estudiando, pero también hay una responsabilidad personal, individual. Yo tengo que sacar mi tiempo para poder estudiar, leer la palabra de Dios, para luego ponerme bajo lo que esa palabra de Dios está diciendo y ponerlo en práctica. Por ejemplo, Cornelio en Hechos 10 obedeció el llamado de Dios. Dios habló a Cornelio, un pagano, gentil. Dios habló a Cornelio y Dios, sin conocerlo, automáticamente se puso bajo lo que se había dicho y obedeció. Otro ejemplo, Lidia, la primera creyente en Filipos, ¿no? Cuando escuchó la palabra en Hechos 16, se puso bajo lo que el apóstol Pablo había dicho. El carcelero de Filipo se puso bajo, cuando escuchó la palabra, se puso bajo de lo que el apóstol Pablo había dicho. Los creyentes de Berea son otro ejemplo. Escuchaban con entusiasmo la predicación y se pusieron bajo lo que se estaba diciendo. Y ejemplos es lo que hay. Usted podría hablar de Abraham, José, Samuel, Eliseo. El ejemplo es lo que hay. Donde escucharon lo que Dios había dicho y se pusieron bajo lo que Dios se había dicho y empezaron ¿a qué? A hacerlo. María es otro ejemplo. Entonces esto nos deja claro
el predicar el evangelio no es únicamente llevar a la gente a que confíen en Cristo como Señor y Salvador. Eso es ¿qué? Una parte nomás. Cuando usted llega a conocer a Jesús como Señor, como Salvador, bueno, la siguiente parte, bueno, ahora yo tengo que someterme a obedecer lo que Dios pide de mí. Y esa es la razón por la cual a veces muchas personas afuera nos acusan a los pastores o acusan a la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que los pastores y la iglesia quieren esclavizar a la gente para que la gente haga lo que ellos dicen. Bueno, no es lo que nosotros decimos. No es cosa de un pastor, no es cosa de la iglesia, es un mandato ¿qué? Bíblico. El creyente es llamado a ponerse bajo lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Los pastores o la iglesia lo único que hacemos es simplemente servir de amplificadores, ¿no? Y como dijo Spurgeon en su tiempo, no es la iglesia lo que define qué es lo que la palabra tiene que enseñar. Es la palabra de Dios lo que define qué es lo que la iglesia tiene que enseñar. Entonces ser creyente no es únicamente decir es mi Señor, es mi Salvador. Bueno, ser creyente es decir, me voy a poner bajo lo que Dios ha dicho en su palabra para obedecerlo. Por ejemplo, la Gran Comisión. Todos conocemos la Gran Comisión, ¿cierto que sí? Toda autoridad me es dada en el cielo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y siempre enfatizamos ese versículo, ¿para qué? Para evangelizar. Y no estoy diciendo que esté mal, no, claro que sí. El aspecto central de la Gran Comisión, ¿cuál es? Acá, discípulos. Ese es el aspecto central. Dios nos manda a usted y a mí a hacer discípulos. No es decirle a la gente Cristo salva. Porque es que esa es la idea. La gente llega y se convirtió y hay fiesta en el cielo porque uno se convirtió. Bueno, pues bueno, puede ser. Yo no sé, yo no le podría decir si se convirtió o no se convirtió. La única forma para darme cuenta si se convirtió y no se convirtió es empezar a conocer ¿qué? Sus frutos. O no. ¿Están de acuerdo conmigo? En algún momento entonces, hay fiesta y pachanga y sí que nos emocionamos y bueno. Pero no es solamente decirle Cristo salva. Es hacer discípulo. Y para ser discípulo es más que decirle a la gente que Cristo salva. Hacer discípulos, hay una frase que vino ahorita aquí a mi mente, que hacer discípulos es, ¿cómo era que sea? Transferencia de vida. De vida. Y una forma fácil de entenderlo es lo que Jesucristo hizo con ¿quiénes? Con los discípulos. Estuvo con ellos. Y discipulado es más que decir, hey, ven, te doy una clase. No, es empezar a compartir con esa persona y empezar a pasar a esa persona lo que tú conoces de quién, de Cristo. Eso es hacer discípulos. Y para poder hacer discípulos, yo tengo que, ¿qué tiene que hacer? Enseñar. Para ser discípulos hay que enseñar. ¿O no? Pregunto, ¿qué tengo que enseñar? Hay que enseñar todo lo que Jesucristo enseñó. Todo lo que Él guardó. Entonces, hermanos, debemos enseñar a la gente ¿a qué?
a ser obedientes o a obedecer. Entonces, los pasos del discípulo, uno de los pasos del discípulo, según el versículo este, es que se bautice. Ahora, pero no es únicamente bautizarse, porque algunos no se bautizan, se mojan. O sea, no es únicamente bautizarse, pero ese bautismo va a ser corroborado o va a ser acompañado de un estilo de vida de obediencia. Y lo pongo como estilo de vida. De vida. Que mi estilo de vida sea la obediencia. Porque el que se bautiza según que ya es discípulo, ya no puede vivir como él quiere, ¿o sí? Ya no puede vivir como él quiere. El que confía en Cristo como Señor y Salvador, automáticamente se está comprometiendo a vivir de acuerdo a las directrices del Maestro. Quizás usted y yo no entendemos hoy el concepto de discípulo, pero en los tiempos de Jesús, discípulo, muchos de ellos dejaban todo lo que hacían y empezaban a seguir ese discípulo para toda la información que tenían, la sacaban para empezar a meter la información que recibían del maestro y se comprometían a caminar allí. Entonces, llegar a Cristo es comprometerme a vivir de acuerdo a las directrices del maestro, y se lo voy a complicar un poco más, en un mundo caído. En un mundo donde cada día están tratando de redefinir conceptos. Quieren redefinir el matrimonio, quieren redefinir la educación sexual para los hijos, quieren redefinir el género, quieren redefinir, no sé, decidir quién decide, quién no decide, si matan o no matan. Quieren redefinirlo todo. Y es allí donde tú y yo, que somos discípulos de Jesucristo, seguidores de Él, que estamos en santificación, tenemos que comprometernos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, que Él escribió hace muchos años, a la cual también hoy muchos la ponen en duda. Es allí. Y ahí es donde se prueba nuestra vida cristiana, nuestra fe. Por eso somos llamados discípulos. Entonces, hermano, en la vida cristiana está fundamentada en la obediencia. Usted lo puede ver desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Obediencia. Nómbreme cualquier personaje. Obediencia o desobediencia. Jonás, ¿obedeció o desobedeció? Mire, es tanto que Dios... A ver, Deuteronomio 28 creo, se lo dejo para que usted lo lea luego. Pero usted puede leer Deuteronomio 28 y usted ve ahí donde Dios le dice, mire, si me obedeces, si me desobedeces, aquí está. Y al final creo, uno de los versículos al final dice, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. Escoge. Una de ellos dice, si tú me obedeces, dice, a ver cómo es que dice, por un camino vendrán delante de ti tus enemigos y por 7 caminos huirán de delante de ti, si me obedeces. Y ese mismo versículo, si me desobedeces, dice, tú saldrás por un camino contra ellos y ellos saldrán contra ti por 7 caminos. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la obediencia. Entonces, una de las razones por las cuales dice alguien, a la gente se le dificulta obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sabe cuál es? Porque la gente se siente incómoda recibiendo órdenes de un extraño. La gente se siente incómoda recibiendo órdenes de un extraño. Como no conocen a Cristo, no se sienten cómodos recibiendo órdenes de Él. Porque cuando usted conoce a Cristo, usted recibe las órdenes y las obedece y las ejecuta sin problema.
Oh, yo me acuerdo de Pedro. Pedro, ¿cree usted que Pedro era experto pescador o no? ¿Qué cree usted? ¿Mm? ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿Carpintero? ¿Ese era su trabajo? Sí, es como usted que es albañil, ¿no? Y yo voy a ir a decirle qué tiene que hacer, o sea, imagínese. Yo a duras penas pude identificar un 2x2 o un 4x4, creo. A duras penas podré. Pero cuando lo llamó, habían pescado, había pasado el momento de pesca, y Jesús le dice a Pedro, tire la red. Y Pedro le dice, Señor, ¿has pescado toda la noche? El momento preciso para pescar ya pasó. Y me estás diciendo que la tire, pues, está bien, en tu nombre la voy a tirar. ¿Sí lo ve? El experto en peces, apareció un nuevo y le dijo qué tenía que hacer, y Pedro con su espíritu su espíritu enseñable recibió las órdenes sin problema y las ejecutó. Y reconoció luego, oh, Señor y Dios mío. Hermano, la obediencia es vital en la santificación. La santificación no va a existir mientras no haya obediencia en el creyente. Mire, un creyente verdadero y responsable en todo tiempo de obedecer a su Señor. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque mi ejemplo máximo de obediencia, ¿quién es? Cristo. Cristo es el ejemplo máximo de obediencia, hermano. Aparte del ejemplo de Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, así que no tenemos excusa. Tenemos el ejemplo perfecto de obediencia. Dice, lo estudiamos las semanas pasadas, ¿no? Que obedeció hasta ¿qué? Hasta muerte, y no cualquier muerte, una muerte ¿de qué? De cruz, que significa, pastor, que tiene que ver, bueno, que fue humillado, que fue muerto como un malhechor, como un ladrón. Si quiere ponérselo a un personaje más conocido por usted y para mí en nuestro tiempo, bueno, como un Osama Bin Laden, pues entonces. Así fue muerto, como un criminal, y obedeció. Y tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros para obedecer. Así que no tenemos ¿qué? Excusas. Mire, aunque Dios, y esto sí tengo que decirlo, espero que le quede claro, aunque Dios es justo, aunque Dios es misericordioso, aunque Dios es perdonador, eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de obedecer a Dios. Él es justo, amén. Misericordioso, amén. Él es perdonador, amén. Sí, pero eso no me excusa de que yo soy responsable de obedecer a Dios. Y por eso tenemos que nuestra obediencia a Dios tiene que ser una obediencia con temor y con temblor, como dice el pasaje. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esta frase ocupaos o ocuparse, también de un verbo es katergasomai, significa sigan ocupándose hasta el cumplimiento total o final. Sigan ocupándose hasta el cumplimiento total o final. Esa es la idea que el apóstol tiene en mente. Mira lo que dice John MacArthur sobre esto. Dice, el mandamiento para los creyentes es realizar un mandato permanente en ocuparse de la consumación de su salvación, la que recibieron por gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es mi responsabilidad ocuparme
de esa salvación que recibí por gracia. Y no es una tarea fácil, porque es una guerra que todos sabemos que se lleva en tres frentes, ¿no? El primer frente podríamos decir que es contra los deseos del mundo. El mundo cada día pone sus deseos, tenemos que batallar contra eso. Aparte de eso, tenemos que batallar contra Satanás y sus demonios, que también nos hacen la vida imposible. Y aparte de eso, como si no fuera poco, Santiago dice que cada uno está tentado bajo sus propias, ¿qué? Concupiscencias, o sea, los deseos de la carne. Tres enemigos que están contra nosotros para que no nos ocupemos de nuestra salvación. Por ejemplo, una cosa es decir, háganlo todo para la gloria de Dios. Y otra muy diferente es verdaderamente hacer todo para la gloria de Dios. Porque ese versículo sabemos, no, hay que hacerlo todo para la gloria de Dios, sí, pero muchas veces hacemos las cosas para la gloria nuestra. Para que yo sea reconocido. Para que a mí me identifiquen. Para que mi nombre salga allá, escrito, aunque sea con letras chiquitas, pero que allá esté mi nombre, que yo aporte, que yo hice algo, que reconozcan lo que yo hice. Bueno, cuando yo hago las cosas para la gloria de Dios, me importa si me llaman o no me llaman. Me importa si me reconocen o no me reconocen. Me importa si mi nombre está escrito o no está escrito. Es para la gloria de Dios. Con que Dios se haya dado cuenta, eso es suficiente por mí. Con que Dios esté siendo honrado, eso es suficiente para mí. Si hay algo que yo esté haciendo para que yo sea identificado, hermano, ya dejó de ser para la gloria de Dios. Una cosa es orar, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oh, eso es fácil, es orar. Muchos de ustedes lo repetían hasta como loro, así. Eso es fácil. Ahora, el problema es cuando en realidad usted tiene que perdonar a esa persona que le está haciendo la vida imposible. Y no una vez, sino 2 y 3 y 4 veces. Y que se la hace y se la sigue haciendo. Y usted tiene que seguir perdone y perdone y perdone. Es que yo hago todo lo posible para que, pero esa persona sigue igual. Siga perdonando. Porque una cosa es orar. Pero otra cosa es la práctica. Otra cosa es, mi hermano, decir, Cristo es la cabeza de mi hogar. O Cristo es la cabeza de mi iglesia. Bueno, y otra cosa muy diferente es, si en los asuntos importantes de su vida, verdaderamente Cristo es el que está dirigiendo. O soy yo el que estoy dirigiendo. Otros dicen, todo el mundo, mire, yo creo que 99.9% de cristianos dicen que creen en la soberanía de Dios. ¿Usted cree que Dios es soberano? Amén. Yo creo en la soberanía de Dios. Bueno, pero cuando un familiar de nosotros está enfermo, ya empezamos a dudar de la soberanía de Dios. Cuando hay problemas familiares, empezamos a dudar de la soberanía de Dios. Cuando los carros no nos funcionan, empezamos a dudar de la soberanía de Dios. Cuando el vecino ven y empezamos a dudar de la soberanía de Dios. O sea, o cuando todo está en calma, cualquiera cree en la soberanía de Dios. Pero el problema es cuando vienen los problemas. Si yo todavía puedo decir como dijo José, no se preocupen, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios todo lo acomodó para bien. Y él no solamente lo dijo por lo dijo. ¿Cuántos creen que él lo dijo porque verdaderamente lo vivió? O simplemente ¿cuántos creen que fue una palabra de que ya la dijo porque le salió ahí? Ahora, si usted cree que él lo dijo porque le salió ahí, yo lo reto a que vaya y lea la historia de José. Si usted encuentra a ese hombre quejándose en algún momento. Los que lo han leído, ¿lo han encontrado? Bueno, de pronto es que no lo he leído detenidamente. Léalo detenidamente. De pronto usted encuentra alguna queja por ahí de José. Él creía en la soberanía de Dios. Pablo creía en la soberanía de Dios al punto que dijo, yo he aprendido a estar bien y a estar mal. Todo lo tengo por basura. Entonces, él había aprendido. Entonces, con temor y temblor, ahorita defino, bueno, déjeme definirle primero las palabras. Temor
viene de phobos, con HP, no, HP no, es PH, perdón, Phobos, phobos, que significa reverencia. Y temblor viene de tromos, que significa sacudir. Y son dos acciones que propias de una persona que se percata de su debilidad espiritual. Por ejemplo, vaya a Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, perdón, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que se sacude al escuchar su palabra. Proverbios dice también, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Es una parte, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice el resto. Pero yo creo que con temor y temblor hace referencia no a un espíritu de indiferencia, no a un espíritu de desacato o de confianza en sí mismo o de justicia propia, sino un espíritu de sinceridad, de reverencia, de respeto, de confianza en Dios, de humildad. Así que este temor no es un temor, no estamos hablando de un temor de miedo a la condenación. Ay, Dios me va a condenar. No es un temor de miedo al rechazo de Dios. Oh, Dios me va a rechazar. No, es un temor de reverencia. Es decir, un deseo santo de hacer lo que Dios pide de mí. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Como su hijo, como persona. Es un temor también, hermanos, creo yo, de no caer en pecado para deshonrar el nombre de Dios. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. O sea, mira, abre el ojo, no sea que caigas en un pecado que deshonre el nombre de Dios. Pablo le dijo a los romanos, en Romano a los judíos, que por culpa de la conducta de ellos, el nombre de Cristo estaba siendo blasfemado entre los gentiles. Y es triste que a veces por nuestro pecado, por nuestra conducta, el nombre de Cristo es deshonrado. Mire, que el mundo se burle de Cristo, a mí eso es normal. Toda la vida se han burlado de Cristo. Desde que nació se han burlado de Cristo. Mire, cuando lo fueron a crucificar, lo convirtieron en un chiste total. Pero lo triste es cuando el mundo se burla de Cristo, porque aquellos que decimos que conocemos a Jesucristo, vivimos una vida de desorden. Porque los que decimos que conocemos a Cristo, nos estamos comiendo entre nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Porque no nos perdonamos, no nos tenemos paciencia los unos a los otros, no nos ayudamos los unos a los otros. Porque decimos que amamos a Cristo con los labios, pero en nuestra conducta demostramos lo contrario. Porque no hay diferencia entre los chismes de afuera y los chismes de adentro. Porque los de afuera se divorcian, los de aquí adentro también se divorcian. Los de afuera viven en unión libre, los de adentro también viven en unión libre. Bueno, ese es el concepto que el mundo le ha dado. La Biblia dice fornicación. Los de afuera roban, los de adentro roban. Los de afuera no trabajan, los de adentro tampoco trabajan, son malos trabajadores. Los de afuera, los hombres le golpean a la esposa, los de la iglesia también le golpean dizque a la esposa. Los de afuera maltratan a la esposa, los de adentro también. Entonces, hermano, ese temor es miedo de caer en ese pecado que deshonra el nombre del Señor. Hermano, cuando tú y yo pecamos, no debemos tomarlo a la ligera, porque estamos deshonrando ¿a quién? A Dios.
Ese temor es lo que dice aquí, ese temor, ese temblor. Ese temor también apunta a una motivación de vivir una vida santa, una vida recta, una vida obediente delante de Dios. Así que el temor es mucho más que reconocer la pecaminosidad o nuestra debilidad espiritual, ese temor, ese temblor. Es lo que nos motiva a orar pidiéndole a Dios ayuda para huir del pecado. Como lo hizo Jesús en la oración modelo. Es clamar. ¿Quién no conoce las debilidades de usted? ¿Quién la conoce más que usted mismo? Y yo vuelvo y le digo, o sea, a veces nosotros invertimos demasiado tiempo en cosas efímeras, pidiendo por cosas efímeras y nos olvidan las cosas espirituales. Hermano, ¿cuánto deberíamos clamarle a Dios? Ayúdame, Señor, para que yo no caiga en ese pecado, Señor, o en esa debilidad, Señor, que me está correteando. Ayúdame a fortalecerme, Señor, ayúdame a ser como José. Si tengo que salir corriendo, tengo que salir corriendo. Como dice el dicho por ahí, que es mejor que digan que aquí corrió y no que aquí, ¿qué? Murió. Pero a veces no clamamos de esa manera. A veces invertimos más tiempo en que Dios cambie a sutano y a mengano que en que Dios me fortalezca a mí en las debilidades que tengo. En que Dios me quite el vecino, que Dios me quite el jefe, que Dios me quite el pastor que tengo y me traiga otro. O sea, invertimos más tiempo en esas cosas que en decirle, Señor, ayúdame en esa debilidad. Entonces los filipenses deberían continuar activamente en esa obediencia. Para poder continuar activamente ocupándose de la salvación o de lo que Dios había hecho internamente en ellos. Hermano, mire, si no fuera por la obra de Dios, quizás ni los filipenses ni nosotros podríamos continuar ocupándonos de la salvación o de la santificación, ponerlo pues de esa manera. Creo que un buen ejemplo está en Juan capítulo 15, versículo 4, creo que muchos lo conocemos. El Juan capítulo 15 habla de qué. ¿Alguien recuerda el enfoque general de ese capítulo? ¿Mm? ¿La qué? La dependencia de Cristo. Ese es el enfoque. Y lo presenta con qué ilustración. La vid. Él es la vid. Nosotros somos qué? Los pámpanos. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mire, si fuera de Cristo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo que hagamos no va a servir. Entonces, tanto los filipenses como nosotros, solo podemos ocuparnos de nuestra salvación si tenemos un contacto vivo con Dios. Y ya lo estudiamos en Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Retomando otra vez la idea de ocupaos, que nos enfocamos un poco en temor y temblor, dijimos que significa llevar algo a plenitud o llevar algo hasta el final. El comando ocupaos supone esfuerzo. Supone esfuerzo. Cuando dice trabaja en tu salvación, o ocúpate de tu salvación, o voy a decir mejor tu santificación, hay que hacer algo. Y hay algunos ejemplos, vamos a buscar algunos ejemplos bíblicos. Vaya a Romanos 6, versículo 19. Romanos 6, 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad,
Pero así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad miembros para servir a la justicia. Mire, así como se trasnochaba usted bailando toda la noche, bebiendo alcohol toda la noche, pagando $5 para bailar con esas mujeres toda la noche. Así como hacía todo ese relajo y disfrutaba, dice, ahora que vives para la justicia, toma la misma intensidad y hazlo para Cristo. Mire, yo no estaba allá, ni bueno, en 2 o 3 ocasiones fui a algunas de esas lugares, pero yo nunca vi a nadie aburrido. La gente está en lo que está. La gente está feliz de la vida y esa es vida, y esa es vida. Pero cuando llegan a Jesucristo, 2 minutos de predicación y ya están. Les predican 40 minutos. Pero ¿por qué tan largos? Deberían predicar 20 minutos. Una hora la predicación, pero están como me dijo, pero usted es que usted habla mucho, me dice. No, yo no entiendo el pelado, tiene 9 añitos todavía. Bueno, ya tiene 10. Pero cuando me lo dijo tenía 9 años. Pero cuando el mundo, mejor dicho, 1 hora era poquito. Pero tan rápido, las 3 de la mañana vamos a cerrar. Ay, tan temprano. Tan temprano. Oh, pero yo invito a la iglesia a orar hasta las 12. A ver si no, está muy tarde. Sí, no, entonces aquí dice, así como presentabas para el mundo tu deseo, ahora para Cristo. Mire, en la economía, usted sabe que yo se lo voy a decir con toda la sinceridad posible y que por lo menos yo no soy ese tipo de persona que está preocupada ni que quiere sacarle su dinerito. Pero muchos de nosotros, cuando tenía que ver para el mundo damos y compramos lo que tenía que ser. Pero cuando llega para dar para el Señor, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta darle algo al Señor? ¿Y cuánto cuesta el libro? No, que $10. $10. ¿Cuánto cuesta el perfume? $50. Uy, está barato, cómprelo. Una camisita para la iglesia, ¿y cuánto cuesta? Que $15. Uy, pero $15. Ah, pero va a comprar la camisa de Messi a ver si no. Que cuesta $100, $200. Y está barata, y me la compré barata, pastor. Estaba en Amazon, baratísima. ¿En cuánto lo compró? 150. Y ejemplos es los que hay. De Jordan o todos esos jugadores famosos que compra usted más la marca. Pero cuando hay que dar para el Señor, no hay. Pero cuando toca para el mundo, sí hay. Y si no hay, sacamos de donde sea. Pablo dice aquí, hermano, entonces yo veo aquí que, en otras palabras, hay una responsabilidad en mis facultades humanas, en el proceso de santificación. Yo tengo que hacer algo. No me va a caer del cielo. Yo no veo una acción pasiva, sí, sino una respuesta activa. Por ejemplo, vaya a 2 Corintios 7:1. Segundo Corintios 7:1 dice, limpiémonos ¿de qué? De toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Ahora, el versículo anterior dice que presentemos nuestros cuerpos. Este versículo dice limpiémonos. Pregunto yo, ¿quién los presenta y quién tiene que limpiarse? Nosotros. Dios ya me dice qué es lo que tengo que hacer. Ahora es mi responsabilidad hacerlo.
Efesios 4:1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dice, andéis. Yo tengo que tomar ¿qué? La iniciativa. Colosenses 3, versículo 6 en adelante. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacer morir eso? Yo, es mi responsabilidad. Dice que es lo terrenal, fornicación. Yo tengo que hacer morir eso. La inmundicia, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahí sigue diciendo todo lo que hay que hacer, pues no se lo voy a leer. Oh, sí, versículo 8, miren lo que dice, pero ahora dejad también vosotros. Yo soy el que tengo que dejar esas cosas. Dice, ¿cuáles? Ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué no llegó, hermano? Porque estaba enfermo. Mentira, andaba viendo un partido de fútbol, pero estaba enfermo. O estaba en la playa. O sea, no es que estaba enfermo. No, estaba enfermo, pastor. Sí, pero estaba en la playa. Bueno. Dice, revestíos de lo nuevo, versículo 10. ¿Quién se tiene que revestir? Nosotros. Dios, ven y revísteme. No, Él ya te dio la herramienta. Haz tu trabajo. Entonces, hermano, todos estos versículos implican que tenemos una ¿qué? Responsabilidad. Hay muchos versículos en la escritura donde el patrón se repite, el mismo patrón. Tú y yo tenemos que hacerlo. Hay un versículo más que quiero leerle. En 1 Corintios 9:24. Eso no podemos dejarlo por fuera. Miren lo que dice 1 Corintios 9:24. El apóstol Pablo. Yo aquí no veo una acción pasiva del apóstol, sino veo una acción activa. Él dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Que Dios va a venir a correr por usted? Ya Dios vino a hacer lo que tenía que hacer, que era morir en la cruz del Calvario, que era libertarlo del pecado, que era darle en la cabeza al enemigo. Bueno, ahora me toca a mí mi responsabilidad, correr de tal manera que obtenga el premio. Ellos corrían o tenían un premio perecedero, que se llena de polvo. Yo tengo unos trofeitos por ahí llenos de polvo ya, viejitos. Pero lo que Cristo le da al creyente es una recompensa que no perece, es eterna. Versículo 27 del mismo capítulo 9. Dice, Pablo dice, yo no corro a la loca, dice, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, el apóstol Pablo de los gentiles, 3 epístolas escribió. Se está diciendo aquí, yo mismo me examino, hago mi responsabilidad para mirar que lo que yo estoy predicando lo estoy aplicando a mi vida. No vaya a ser que otros estén siendo salvados y yo esté siendo condenado. Hermano, habla de responsabilidad, tanto suya y mía. Filipenses 3:12, que quizás más adelante lo vamos a estudiar, pero miren lo que dice, no que ya lo haya alcanzado, o que haya llegado a ser perfecto, o sea, completo, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ahí está hablando de qué, de esa santificación. Pablo dice, no es que yo pretenda. Y a veces uno se sorprende cuando gente ya cree que porque sabe Juan 3:16 ya alcanzó el cielo con las manos. Es que yo sé esto, yo no necesito más. Pablo dice, oh, no, yo no es que yo pretenda que hoy alcanzado. Yo sigo y yo sigo.
Hermano, y por mucho que usted y yo estudiemos, por mucho que caminemos, yo les conté a usted el testimonio de un pastor, sí, pastor y maestro, que enseña mucho interpretación bíblica y el tipo está pesado en lo que enseña y los libros que ha escrito. El último libro que escribió, yo decía, pues, ¿esa cosa qué es? Y él decía, que entre más me meto y aprendo la palabra del cual el Señor, me doy cuenta que necesito más. Y él mismo decía, cuando usted se encuentra con personas que dicen que ya lo alcanzaron, esa persona lo único que está demostrando es ignorancia, dijo. Soberbia, dice el hermano Jeremías. Pero ahí sí tenemos que aplicar las palabras del filósofo. Siempre se me olvida cuál de todos era. Él decía, yo solo sé que no sé nada. ¿Sócrates era? Ahí está Sócrates. Hermano, cuando usted se mete, usted cada vez que aprende más de Dios, usted siempre tiene que concluir, yo todavía no sé nada. Mucho, ¿por qué? Por recorrer. El apóstol Pablo decía, yo simplemente sigo adelante para alcanzar. Entonces, hermano, la idea es clara. La idea es clara. Ahora, estos versículos nos dejan hablar, déjenme mencionarle dos cositas más, creo que son 7:50. Déjenme dar dos cositas más en cuanto a la santificación que son importantes. Primero, el primer aspecto de la santificación es vivir en el exterior lo que Dios ha hecho en mi interior. Esa es la santificación, el primer aspecto. Es vivir en el exterior lo que Dios ha hecho en el interior. Y eso tiene que ver con un diario vivir, un estilo de vida. Vivir en el exterior lo que Dios está haciendo en mi interior. ¿Quién sabe qué está haciendo Dios en su interior? Solamente Dios y usted. Ahora, si Dios está haciendo algo en mi interior, ¿tiene que qué? Tiene que reflejarse. ¿Cómo sé yo que el bebé está creciendo saludable en el vientre de esa madre? Porque la panza está ¿qué? Creciendo. Si el niño estuviera muerto, pues la panza dejaba de, o el estómago dejaba de crecer. Y usted le pregunta, nada más se mueve, no, eso tan patadas que ya no aguanto. Si algo en mi interior está pasando, esa santificación tiene que mostrarse en el exterior. Yo por eso cuando la gente me dice, es que Dios conoce mi corazón, amén, yo no dudo de eso. Pero entonces que eso que está pasando en su corazón se exteriorice. Dios dice, mas tú cuando ores, entra en tu secreto, que Dios, lo que haces en secreto, Dios ¿qué? Hermano, perdóneme, pero discúlpeme. Pero si usted tiene una vida de rectitud en el secreto con Dios, aunque usted no lo quiera o no lo crea, eso se va a notar. Si usted vive una vida mediocre en su intimidad con Dios, aunque usted no lo crea, eso se va a notar. Colosenses lo dice claramente. Poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Hoy muchos nos están llevando a poner la mirada en las cosas de abajo. Y la gente cree que es bendecida porque tiene carro y porque tiene moto o porque tiene casa. Bueno, pues entonces el apóstol Pablo era un pobre miserable que vivía en maldición. Lo mismo el Señor Jesús. Dice que no tenía donde recostar la cabeza, no tenía para las taxas, no tenía burro, tenía que mandar uno a pedir prestado. Si algo está pasando en mi interior, yo quiero buscar las cosas de arriba. Quiero aprovechar la oportunidad para introducirme en la palabra. Saco tiempo diario en mi casa para decir, bueno, yo quiero leerla. Hoy ya está en el celular, puede estar usted trabajando y en vez de estar escuchando, no sé, la oveja miope, escucha la escritura. Que se la están leyendo ahí, se la pueden estar leyendo ahí. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No, pero está escuchando quién sabe yo qué cosa.
Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Y el segundo aspecto, hermano, de esa santificación es que, como dice aquí, ocupaos, es llevarla al término, al final, o sea, la perseverancia. Y lo aclaro una vez más, la perseverancia no es un requisito para la salvación. La perseverancia es un fruto de tu salvación. Son dos cosas diferentes. Porque algunos dicen, hermano, es que persevera para que seas salvo. No, yo no persevero para que sea salvo. Yo persevero como fruto de que ya soy salvo. El que comenzó la buena obra, en mí la va a terminar. Y como dice el versículo 13, Él produce el querer como el hacer. Los creyentes perseveran por el poder que Dios da para guardar su salvación. Es la respuesta a la obra. Porque la salvación, lo hemos dicho hasta el cansancio, la salvación desde principio hasta fin le corresponde única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Y porque ya soy salvo, es que yo persevero. Como dice Juan, yo amo a Dios porque soy amoroso. ¿Por qué lo amo? Porque Él me amó a mí primero. Entonces yo puedo perseverar en medio de todas las crisis que sea, simplemente porque ya soy salvo. El que no es salvo, el que tiene la fe, la parábola de las semillas lo presenta muy fácil. Eso empiezan emocionados, se leen la Biblia al derecho y al revés, no se quieren perder ni un servicio, pero cuando vienen las crisis no volvieron. ¿Y usted por qué no volvió? No, lo que pasa es que en la iglesia cristiana hay muchos problemas y que para acá. Es que ¿en dónde no hay problemas? Pregunto yo, ¿en dónde, aparte del cielo, en dónde no hay problemas? ¿En dónde no hay problemas? Pero cuando no he entendido la verdad que Dios está obrando en mí, no importa que haya problemas, yo estoy ahí. Jesús le dijo en el Monte de los Olivos, dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y muchos dicen, si ve pastor, ahí dice, vea que tiene que perseverar por ser salvo, si no, no. No, lea bien el contexto. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que los que perseveran son porque son salvos. Pablo y Bernabé exhortaron a los creyentes en Antioquía, allá en Hechos 13:43, les dice, perseveren en la gracia de Dios. Hebreos también dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, firmes hasta el fin. Hebreos también dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, somos de los que permanecemos firmes para salvación. El verdadero Hijo de Dios está allí, lluene, truene, relampaguee. Yo creo que, José, creo que es un ejemplo más claro, no lo podemos encontrar. A José le pasó todo lo que le podría pasar a alguien. Problemas familiares, problemas laborales, chisme. Mejor dicho, todo lo que le podía haber pasado le pasó a José. Y es su palabra que nunca, siempre se halló fiel a José. Entonces, hermano, debemos tener claro que perseverar en la fe es un deber de todo creyente. Y yo lo vuelvo, a ver, cristiano, ahí va implicado compromiso. Porque algunos dicen, hermano, es que yo soy un cristiano comprometido. No, le ponemos apellido, no, cristiano es uno solo. Y todo eso envuelve compromiso, perseverancia, fidelidad y todo lo demás. No podemos empezar a ponerle apellido. Pero perseverar en la fe, quizás no lo voy a poner como deber porque entonces se malinterpreta.
Entonces pongámoslo mejor, perseverar en la fe es un fruto del verdadero cristiano. Ahí está. Ahí está. Lluene, truene o relampaguee. Porque mientras, lo hemos dicho hasta el cansancio, mientras estemos aquí en la tierra y no hayamos sido glorificados y estemos entre seres humanos, van a haber dificultades, todas las que usted se pueda imaginar. Todas. 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 Y no va a haber excusa. Cuando usted llegue al cielo no hay excusa. Porque Jesús te va a contestar con Hebreos. Yo te dije en Hebreos, puesto los ojos en tu pastor. Oh, no, perdón, puesto los ojos en tu hermano vecino. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tienes que poner los ojos, no en el hombre. Eso me da responsabilidad, me exime a mí mi responsabilidad para ser un creyente fiel. Pues no. Yo tengo que vivir rectamente, pero mi mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Y si Él vive en mí, como dice el apóstol, el fruto en mi vida es que voy a perseverar. Es que voy a vivir externamente lo que está pasando internamente. ¿Se ha pasado usted, encontrado usted con gente que a veces están tristes y quieren poner cara de tristeza, de alegría, pero usted le mira los ojos y los ojos están medios apagados? Muestran que algo está pasando en su interior. Pues eso es lo que apunta a la santificación. Si algo está pasando en mi interior, tiene que notarse. Pregunta, comentario. Sí. Claro, algunos dicen que ese temor emocional que a lo que usted se pregunta simplemente es eh, el no saber qué va a pasar. Entonces es lo que llena a la gente a veces de ese temor. Pero digamos, el pasaje apunta más es al reverente y no a ese temor físico, emocional que siente el ser humano en esa inseguridad cuando no sabe qué va a pasar el día de mañana. Por ejemplo, muchos tienen temor a la muerte. Ah, Tienen temor a la muerte simplemente porque no saben qué va a pasar. Ah, Usted o el creyente o el nacido de nuevo no tiene temor a la muerte. Primero porque sabe que la muerte fue ¿qué? ¿Qué pasó con la muerte? La muerte fue vencida. Sí, y segundo porque sabe que al morir, como dice el apóstol Pablo, en vez de ser pérdidas, ganancia, y voy a estar muchísimo mejor. Sí, voy a extrañar, creo que ni va a haber tiempo para extrañar aquí porque allá va a estar mucho mejor. Entonces, ni podremos usar esa palabra. Eso, entonces, digamos, digamos, esa es la diferencia, ¿no? Entre ese temor reverente y ese temor humano que está más fundado es en el miedo a lo de aquí. Y que todos en algún momento, en algunos momentos experimentamos ese temor, pero digamos en este pasaje es más al temor reverente, al temor de querer no deshonrar lo que Dios pide de nosotros. ¿Algún otro comentario? Pues vamos a despedirnos con una oración o vamos a esta sesión con una oración. Padre del cielo, eh, después de estudiar tu palabra, te damos gracias. Sabemos que ella va a encontrar cabida en nuestros corazones. Sabemos que ella va a traer convencimiento, va a traer arrepentimiento. Y oramos para que esa responsabilidad de ocuparnos, Señor, de la obra que tú comenzaste en nosotros, Señor, la podamos
mostrar, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Señor, también que la perseverancia pueda evidenciarse, oh Dios, en nuestras vidas, en los momentos donde es requerida, Padre Celestial. Señor, porque es fácil perseverar cuando todo está bien, pero qué difícil es perseverar cuando las cosas están cuesta arriba. La oración, Señor, hoy es para que lo que hemos estudiado de tu palabra podamos hacerlo parte de nosotros. Señor, y que cada uno de los que estamos aquí podamos entender lo que tú pides de nosotros, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. No sé si haya alguna...